Lucas 19:45. Si ya lo encontraste, lo vas a leer conmigo. ¿Ya lo tienes ahí? Amén. Dice: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrita está, mi casa, ¿qué? Es casa de oración. Mas vosotros la habéis convertido, ¿qué? En cueva de ladrones. En cueva de ladrones. Habías hecho de ello, dice, la habéis convertido en cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo, ¿qué? Estaba suspenso oyéndole. Conocemos cómo Jesús aquí, a través de su palabra, nos narra lo que pasa cuando Él entra al templo, ¿no? Y el Señor me preguntaba estos días, esta enseñanza la he dado yo, esta enseñanza la tengo hace muchos años, pero se me inquietaba, esto tiene que recordárselo al pueblo, que nos estemos examinando y limpiando nuestras vidas. Hoy vamos a hablar del valor de lo santo. ¿De qué vamos a hablar? El valor de los El valor de lo santo. ¿Por qué? Porque cuántas cosas hay en nuestra vida que nosotros a veces no estimamos, o cuántas cosas hay en la vida que nosotros no estimamos, y Dios sí le da un valor a eso. Dios le da un valor estimativo bastante fuerte. Cuando usted va a Juan 2:15, acompáñeme a Juan 2:15. Dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de su casa me consume. Vemos cómo cambian algunas cosas del libro de Mateo, del libro de Lucas al libro de Juan. Pero a mí lo que me inquieta es cómo muchas veces nosotros le damos un valor estimado a algunas cosas. Dice que Jesús tenía como unas cuerdas y empezó a azotar. ¿Qué empezó a hacer Jesús? ¿Qué hacía Jesús? A azotar. ¿Y qué hizo Jesús después? Ahí dice, los echó fuera del templo. Pero no solamente echó fuera del templo, sino que también, ¿qué hizo? Sacó las ovejas, los bueyes, ay madre, ¿y qué más? Y la plata, y esparció las monedas de los cambistas. ¿Y qué hizo? Y volcó las mesas. ¿Y qué dijo a los que vendían palomas? Quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Mira el celo de Jesús. Nosotros, si Jesús llegara a nuestra casa hoy, ¿qué le diríamos? O si llegara a nuestra vida, o si llegara a la iglesia hoy, Jesús, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, Señor, bote esto, pero esto no. Señor, quite esto, pero esto no. Señor, puede tocarme esto, pero esto no. Y si habláramos de la iglesia, bueno, saque las ovejas y todo, no, pero las ofrendas sí déjelas, no las vaya a tocar, ¿cierto? No, Jesús dice que sacó hasta la plata, la botó todo. Jesús botó la plata, Jesús botó el dinero, Jesús... Ayúdame que hagan señores. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra vida hoy día cuando se presentan todas esas cosas? ¿Estamos en esa capacidad de sacar todo? ¿O seleccionamos esto sí, esto no? ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que nosotros mismos no sacamos? Y entonces nos volvemos exclusivistas. O permitimos algunas cosas que de alguna manera, aunque los ojos de Dios no lo vean agradable, para nosotros son agradables. O sea, están en la iglesia, están en la casa, en su casa, porque Jesús decía, no hagan de la casa de mi Padre, tenía un sentido de pertenencia a Jesús del lugar donde estaba. Dice, no hagan de mi casa o de la casa de mi Padre una plaza de mercado. ¿Cuántas cosas en la vida hay nosotros que tenemos que desechar y sacar? Y no le damos un valor estimado a lo santo. Primero que todo, tú eres santo.
¿Por qué eres santo? Porque Cristo pagó un precio por ti. ¿Y cuántas cosas hay en tu vida que debes cortar, quitar y desechar? ¿Cuántas cosas hay en la iglesia que estimamos santo, que Dios no lo ve santo? ¿Cuántas cosas hay en tu casa que tú estimas santo, que no es correcto ante los ojos de Dios? ¿Cuántas cosas tú haces que son aceptables ante los ojos de los hombres, pero que no son aceptables delante de Dios? Y es cuando ahí llega y Jesús y voltea las mesas, saca los palomas, saca las ovejas, Jesús saca todo. Y él dice, no, no, mi casa no me la vuelvan casa de mercado. ¿Cuántas cosas nosotros permitimos o sabemos que se hacen en nuestra casa o en la iglesia o aún nosotros en nuestra propia vida, que sabemos que no son aceptables y que Dios no lo ha mandado a hacer y que de hecho para Dios no es permitido? En Deuteronomio 14:2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 26:18 dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres un pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te ha prometido, para que guardes sus mandamientos. Y dice el 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas, dígale a su hermano, para que tú seas, para que tú seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Entonces, dice que Dios nos llamó para ser un pueblo santo. Y Dios dice, no quiero que tú te mezcles, que tú te revuelvas con otra gente, porque yo quiero, dice Dios, yo quiero hacer de ti alguien exclusivo. Imagínense que Dios le diga a uno eso a uno. O sea, yo a veces quiero ser como, yo quiero ser el mejor empresario, yo quiero predicar como Chuy Olivares, o quiero predicar como Armando Alducin, o quiero ser como... No, dice, no, yo quiero hacerte especial. O sea, no va a haber nadie como tú. ¿Ves? Pero ¿qué hacemos de nuestras vidas? ¿Qué hacemos de nuestra iglesia? Traemos esto, empezamos a mezclar. Y Dios no quiere eso. Por eso dice ahí, entonces se acordaban sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Qué dijo? ¿Qué nos debe a nosotros tocar entonces para guardarnos en santidad? Celo por Dios. Imagínate que tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién? Nosotros. Entonces la pregunta es, ¿nos guardamos para Dios? ¿Guardamos nuestro vocabulario, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro caminar, lo que hacemos, dónde vamos, con quién estamos, nos guardamos? No pecar es fácil, porque no pecar es haz o no hagas, ¿cierto? Pero cuando Dios te dice, apártate de, porque dice que somos un pueblo apartado y nosotros no nos queremos apartar. Los monásticos en su época, incluso todavía sucede, se apartan lejos, viven apartados, ellos lo toman literal, se apartan lejos a las montañas. Hay gente que en cierto modo se vuelve muy mística con las cosas de la iglesia, pero son celosos con las cosas de Dios. Por lo menos el pastor que yo tuve hace muchos años, él no dejaba subir a una mujer al púlpito si la mujer estaba en menstruación. Porque él decía, porque era muy sagrado. Y yo decía, tan místico, decía yo que era mi pastor. Pero después entendí que no, era celoso con las cosas de Dios. Y a veces o somos bien legalistas o somos bien liberales. Pero la Biblia dice que tenemos que tener celo por la casa de Dios. Y a veces no tenemos celo. Nos acostumbramos a esto y no nos estamos procurando lanzar allá, a tener la casa de Dios. Entonces, dice ahí Éxodo 19:5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Imagínese que Dios le diga a usted, Alex, yo quiero que usted sea el mejor empresario. O que diga, Javier, usted va a ser el mejor de allá de su país. Dios no quiere que tú te mezcles. Dios no quiere que tú te juntes. Entonces la gente dice, ay, no, tan legalista el pastor.
Entonces ya no me junto con los mundanos, pues en cierto modo es lo que dice la Biblia. Y a veces en vez de nosotros ser luz, lo que hacemos es mancharnos de lo que hacen otros, de las tinieblas. Dice, yo quiero que tú seas un especial tesoro. Dice el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Y dice, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual de Dios, el pueblo deseado de Dios. Dios quiere que seamos un tesoro especial, pero no prestamos atención a eso. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, dice, para sí, pueblo propio celoso de buenas obras. En el Nuevo Testamento dice que Dios quiere un pueblo celoso ¿de qué? Buenas obras. Buenas obras. Entonces nosotros queremos ser, pero no queremos ser lo que dice la Biblia. No queremos ser lo que Dios dice, apartarnos. ¿Cuántas cosas Dios ha dicho que tú no debes tocar? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dicho que no debemos hacer? ¿O cuántas cosas Dios nos ha dicho que debemos hacer y que no hacemos? Porque se nos olvida que somos un pueblo apartado para Él. A esta hora mucha gente está haciendo muchas cosas en sus celebraciones, en sus actividades, y se les olvida que es el día de buscar al Señor. Es todo el día. Y siempre tenemos un argumento, sabiendo que es el día que Él nos quiere tener juntos, dice la Escritura. Es el día donde Él nos da el reposo como iglesia, como hermanos, como hijos. ¿Y cuántos argumentos tenemos nosotros siempre para no buscar a Dios y no hacer lo que a Él le agrada? Entonces parecemos como en el templo de ese entonces. El templo lleno de palomas, de monedas, de ovejas y de tantas cosas que no se deben permitir. Y volvemos de nuestra vida o de la iglesia una plaza de mercado. Y le hemos perdido el valor a lo santo, a lo que es correcto. ¿Qué es santo? ¿Te has puesto a pensar qué es santo para ti? ¿Y cuántas veces no le damos ese valor a lo que es santo? La iglesia es un lugar santo. Y no estamos prestos para hacer lo que es agradable delante de Dios. ¿Sí? Estamos buscando la manera de hacer siempre lo que nos agrada a nosotros. Vamos a ver solo un ejemplo, que tú te lo sabes de memoria. Está en Josué. Vámonos al libro de Josué. Vamos a hacer un repaso rápido viendo un ejemplo. Mira lo que dice el versículo 15 y 16 de Josué. Dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová, ¿qué? Os ha entregado la ciudad. Entonces sabemos, conocemos la historia, ¿cierto? ¿Qué estaban haciendo ahí? Conquista. ¿Cuál capítulo era? Cuando conquistaron. ¿Cómo dijo? ¿Cuál capítulo era? Josué 6. Estaban conquistando. ¿Cuántas veces nosotros queremos conquistar la iglesia? Queremos conquistar las finanzas. Queremos que nuestra iglesia crezca. Y dice que Dios los mandó a hacer un propósito, los mandó a hacer algo. Dios les ha dado unos mandamientos específicos de lo que tenían que hacer. Y según el versículo 15 y 16 podemos ver cómo Dios nos entrega la bendición que nos ha prometido. ¿Cuántas veces Dios te ha dado cosas a ti que tú has esperado? Pero ¿qué hemos hecho con ellas? Muchos anhelan un trabajo y Dios le da un trabajo y no son fieles para con Dios. Muchos anhelan una esposa, Dios les da una esposa, pero no la cuidan. Muchos anhelan tantas cosas, pero cuando Dios se las da, se olvidan de quien se las dio y cambian la bendición por el que da la bendición.
Versículo 17 y 18 dice ahí mismo. Pero vosotros guardaos, ¿qué dice? Guardaos del anatema. Ni toquéis ni toméis cosa alguna, cosas del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y estén en el tesoro de Jehová. Entonces la Biblia nos dice, hay muchas cosas que tú vas a pasar a tomar y muchas bendiciones que tú vas a alcanzar, pero muchas cosas de ahí no puedes tomar. ¿Sí? Entonces Dios empieza a decir, cuidado con tomar el anatema. El anatema es lo que es consagrado para destrucción o para mal. La bendición es la que Dios da, que es para beneficio. Pero Dios ya les ha dicho, no tomen el anatema. Pero les estaba diciendo ahí, tomen la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro, y esos sean consagrados. Entonces Dios hace una estimación de lo que se puede tocar y no se puede tocar. Entonces Dios los manda a conquistar. ¿Y cuántas veces Dios nos manda a conquistar? Cuidado. Ve y conquista, pero cuidado. Ve y conquista, pero no te untes ni hagas lo que otros hacen. Ve y conquista y toma la tierra prometida, pero cuidado con ser como los demás. Y Dios les estaba diciendo a ellos, cuidado con tomar el anatema, lo que era desagradable delante de los ojos de Dios. Dice, el oro, la plata y los utensilios de bronce y de hierro. ¿Cuántas cosas Dios ha pedido en tu vida que deben ser consagradas a Dios? ¿Cuántas bendiciones Dios nos ha dado y tenemos que consagrar a Dios? Pero se nos olvida que son cosas santas. Santas porque Dios ha tocado para dárnoslas a nosotros. Santas porque Dios ha tocado para exaltar y honrar su nombre. Pero hay cosas que Dios desecha, que no toca. Y que Dios le dice anatema. Ahora vete al capítulo 7. Cuando no podemos tocar aquello que Dios ha declarado como profano, incorrecto, pecaminoso, o que Dios ha declarado anatema. ¿Qué sucede cuando nosotros no hacemos caso? Vemos que Jesús estaba diciendo que sacó del templo un poco de cosas, porque habían cogido el templo de plaza de mercado. Y aquí vemos todo el pueblo de Israel estaba avanzando a través del liderazgo de Josué. Y ya Dios había dado un ordenamiento de cosas que se tenían que hacer y de la bendición que iban a recibir. Y ya ellos no habían entrado, pero ya Dios dijo, se los he entregado. Hay muchas cosas que Dios ya nos ha entregado, pero que tú no tienes en tus manos. Pero ya te he dicho, tienes que hacer las cosas bien. Y el versículo 1, ¿qué empieza diciendo? Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Porque quién? ¿Quién? Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra Acán. ¿Sí eso dice? No, ¿Quién pecó? acá. ¿Y quiénes pagaron? Los hijos de Israel. Todos. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos que contaminan o pervierten a los que nos rodean? Usted ve a Jonás. Jonás es un hombre que tenía un llamado y era un sacerdote que tenía un sacerdocio muy alto en su época. Y cuando se fue en desobediencia y se sube al barco, ¿qué pasa en el barco? Los que están dentro del barco botaron los enseres. Dice que el barco casi que se partía en dos, ¿cierto? Incluso le dijeron a Jonás, ¿y quién eres tú? Decláramelo. O sea, como que lo sospechaba. Y no solamente eso, sino que le dice, bueno, ¿y por qué nos haces esto? Y hasta que no botaron a Jonás o no lo sacaron del barco, no se calmó todo. ¿Cuántas veces nosotros comenzamos en rebeldía, en desobediencia, estamos en el lugar menos indicado o haciendo lo que no debemos, llevamos pecado por nuestra rebeldía a otro lado? ¿Y cómo es que un sacerdote santo o un sacerdote llamado como Jonás, por su culpa, llevó a que muchos perdieron económicamente, físicamente, el viaje se retrasó, estaban asustados? ¿Por qué no hacemos lo correcto delante de Dios? Porque nosotros mismos no cuidamos nuestras vidas, porque nosotros mismos no cuidamos la casa, porque nosotros mismos tomamos o hacemos lo que no es correcto.
Y eso trae maldición no solamente a uno, a todos. Dice que todo el pueblo. Entonces Dios muestra que todo un pueblo cometió pecado, aunque solo uno. Cuando tú ves a Adán y a Eva, ¿quién pecó? Eva fue la primera que pecó. Y Dios lo sabía porque Dios es Dios. Pero ¿a quién llamó Dios a pedirle cuentas? A Adán. Entonces, ¿por qué nosotros cuando pecamos no somos conscientes que podemos contaminar la iglesia? O que podemos contaminar nuestra familia. Nuestro pecado estanca a otros. Y tú no le das valor a los santos. Si Dios te puso en una iglesia que tú consideras de sana doctrina, o que tú consideras una iglesia santa, o si Dios te puso en un lugar santo, ¿tú qué haces pecando? ¿Tú qué haces permitiendo en tu vida cosas que no son correctas? Y vemos varios ejemplos en la Biblia. Y perdemos el sentido o el estatus de lo que es lo santo y no le damos el valor estimado. ¿Quién le gustaría casarse para que su esposo o su esposa estuviera con muchas personas que no es usted? No, yo la quiero solo para mí. Y Dios quiere una iglesia solo para Él. Pero nosotros muchas veces llegamos a un lugar y seguimos portándonos en pecado. Y seguimos viviendo de manera incorrecta. O cuántas veces en nuestra iglesia vemos que hay gente que está pecando y nosotros nos quedamos callados. Y nos decimos, haz lo correcto, no peques más. ¿Cuántas veces hemos permitido pecado? ¿Cuántas cosas hay en la iglesia que no son correctas y nosotros las permitimos y callamos? Debemos cambiar nuestra mentalidad y ver lo que dice la escritura. Versículo 2 al 5. Después Josué envió desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Benabín, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo por allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, las cuales, ¿qué? Huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué? ¿Y qué? Y vino a ser como agua. Cuando hay pecado, así sea solo en uno, viene muerte, viene pérdida emocional, económica, espiritual, hay derrota, hay desánimo. ¿Cuántas veces a tu casa llega alguien? No estamos hablando de la cebra, ¿no? Pues llega alguien y contamina todo el ambiente de la casa. Se destruye, se cambia todo. Tal vez tú tengas un ambiente. O al contrario, tal vez cuando llega una persona llena de Dios, del Espíritu, y cambia el ambiente. Uno solo estaba pecando y dice que todo el pueblo entró en confusión. Antes habían ganado muchas batallas el pueblo con pocos hombres. Ahora mandaron pocos hombres y más y perdieron. Porque habían permitido ¿qué? Pecado. Habían tocado lo que no debían. Habían tomado lo que no les correspondía. Versículo 6, ¿qué dice? Entonces Josué rompió sus vestidos. ¿Y qué dice? Y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo en sus cabezas. Vemos cómo el liderazgo de ese entonces, al ver las circunstancias tan difíciles que estaban viviendo y cómo todo el pueblo había salido en derrota y los que habían ido a la guerra habían salido corriendo y habían matado a 36, como un grupo de líderes con corazón compasivo y misericordioso se rasgaron sus vestiduras y empezaron a clamar y a buscar la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer cuando vemos que las cosas no avanzan? Un equipo de líderes. El sacerdote en ese entonces, o la cabeza que era Josué, fue el que los motivó, los empujó. Vamos a buscar de Dios qué está pasando. ¿Por qué si antes avanzábamos? ¿Por qué si antes agarrábamos? ¿Por qué si antes vencíamos? ¿Por qué si antes... Ahora nos ganaron la batalla? Pero muchas veces hoy día la iglesia está tan vacía que vemos que todo es tranquilidad. Los líderes son los que más tarde llegan. Los líderes ven que hay pecado en la iglesia y se lo callan.
Los líderes se dan cuenta que hay cosas que pasan en la iglesia y todo es formal, tranquilo. No le prestan atención. Versículos 7 al 9, 7 y 9 dice: Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Bueno, el error de todo que cometemos todos, y uno también como pastor o líder, el mismo error que cometió Josué. ¿Cuál es la fácil? Echarle la culpa a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué decimos? ¿Y por qué? Y le echamos la culpa a Dios. ¿Qué dice Josué en el versículo 6? ¿Por qué hiciste? Ay, mire. ¿Sí cómo le echamos la culpa a Dios? ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo? Para entregarnos en manos de los amorreos. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. ¿Cuántas veces nos falta discernimiento? Muchas veces. Por eso necesitamos una intimidad, una comunión íntima con Dios para saber descubrir el pecado, saber dónde está la fallita. Y dice el 8, ay Señor, ¿qué diré? ¿Sí ve? Como que dice, ay pobrecito yo, ahora yo qué digo. ¿Sí ves? Y luego el 9 dice, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Sí ve? Como quien dice, bueno, Dios, tú nos metiste en esta, tú no sabes. Y a veces le echamos la culpa a Dios. Es que Dios me metió en esta. No, Dios no te metió, tú te metiste. Tú te metiste en problemas. Y uno solo puede estancar toda la iglesia, un solo pecador. O algo incorrecto que se haga. A veces vemos iglesias llenas de pecados y ya tienen un sistema que lleva a la iglesia a estar en movimiento, en continuo crecimiento. Pero son iglesias llenas de gente muerta en el espíritu. ¿O no fue lo que pasó con Jesús con los fariseos que entra al templo y todo el mundo estaba comprando y habían cogido la iglesia? ¿Era de qué? Ah, de plaza de mercado. Entonces la iglesia estaba llena. Y todo el mundo entraba a la iglesia y compraba y hacía negocios. Yo he visto iglesias hoy día que todo es negocios. He visto en reuniones de pastores, he estado en reuniones de pastores, donde son 10, 20 minutos de predicación y luego 2 horas de negocios. Y se comparten tarjetas, y qué haces tú, y qué hago yo, y negocian y esto, imagínense. ¿Y qué estamos haciendo de la casa del Señor? Negocio. Entonces se nos olvida para qué es la iglesia. Ahí dice casa de oración. Tenemos que hacer los altares familiares. ¿Qué se hace en un altar familiar? Oración, no más. Que honremos al Señor, que lo oremos, sí. Pero el llamado es a la oración. La iglesia primitiva de Hechos 2, ¿qué hacían? Oración, ministrar. ¿Qué hacía Jesús cuando visitaba las casas de los discípulos? Sanar, enseñar la palabra, ministrar. ¿Y nosotros qué hacemos? Tarde de fiesta, noche de cine, para que la gente no se nos aburra y no se nos vaya. Y nos olvida y nos falta, como dice ahí, celo por las cosas de Dios. Celo. Pero mira lo que pasa en el versículo 10. Léalo conmigo. Y Jehová dijo a Josué, ¿por qué te postras? Levántate. ¿Qué le dijo? Levántate. Porque dice, no llore. ¿Sí o no? Mire, muchas veces hay un pastor santo, entre comillas, o un líder santo. Hace lo correcto delante de Dios, pero puede que haya una oveja, tan solo una ovejita, en el redil que está haciendo pecado, que está en oculto, que está robando a Dios, que está haciendo lo incorrecto. Y pareciera que la culpa fuera del líder. Vimos 2 versículos antes, 3 versículos, quién estaba llorando, quién estaba clamando, los líderes. Señor, Señor, y le echaba la culpa a Dios. Pero muchas veces el pecado no es de los líderes, o del líder, o del pastor. El pecado es muchas veces de los que están por debajo, porque no tienen un compromiso genuino para con Dios. Y ese uno solo puede estancar a muchos. Le dice a Dios, levántate, no llore. Dios exhorta
a Josué, hermano, párese, levántese, no llore más. ¿Qué estaban haciendo versículos antes? Llorando. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Lloraban, ¿y por qué? Y se echaban tierra en la cabeza, ¿por qué? Y yo le dije, hermano, levántese, no llore más. Y muchas veces Dios le dice a uno así. Yo llamaba a las ovejas, hermano, ¿qué pasó que no volvió a la iglesia? No, pastor, juegue. Le digo, hermano, pues en vista que usted no ha vuelto, yo lo voy a sacar de mis oraciones y de mi listado. No, pastor, no haga eso. Y entonces ahí sí la gente se preocupa cuando uno no ora por ellos. No me suelte de la oración. Hace poco me llamó una hermana, pastor, estoy pasando por las duras y las maduras. Yo creo que usted me sacó de sus oraciones. Y yo le dije, sí. Yo le dije, sí. Me dijo, sí, pastor, porque cuando usted oraba por mí, todo funcionaba y ahora, hermana, la culpa no es mía, la culpa es que usted dejó de venir a la iglesia. Y como usted no viene a la iglesia, usted no es de este redil. Y a veces nos pasa eso. Nosotros como líderes tenemos que ser celosos y cuidar al que se deja cuidar, al que no se deja cuidar, no. El que se deja pastorear, lo vemos muchas veces en la escritura. Entonces le dice el Señor a Josué, no llore más. Pero mire lo que le dice Dios a Josué. Vea el versículo 11. ¿Qué dice Dios en el versículo 11? Israel ha pecado. ¿Quién había pecado? Acán. ¿Quién había pecado? Acán. ¿Y qué dijo Dios? Israel. ¿Por qué altar de adoración a Adonai? ¿Por qué la iglesia está estancada? Porque el pastor ha pecado, dicen los hermanos. No. Dice todos. Por uno solo. Y dice ahí. ¿Qué dice? Aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y lo han guardado entre sus enseres. Tremendo, ¿no? Vea, yo veo 6 cosas. 6 que encierran una sola, perdón, 5 que encierran una cosa. Pecado. ¿Dios qué vio? Pecado. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios? Quebrantaron el pacto. Dios les había dicho antes que los iba a bendecir, pero que cuidadito tocaban el anatema, les dijo Dios. Lo leímos. Cuidadito. Le dice más adelante, tomaron el anatema. Lo que Dios les dijo, no lo pueden tocar, esto es mío, no lo pueden tocar. Y esto es desechable, eso no lo pueden tocar. Dice Dios, han hurtado. ¿Por qué dice Dios que han hurtado? Porque Dios, vamos a ver, habían tomado de lo que le corresponde a Dios. Y luego dice, han mentido. ¿Por qué dijo que habían mentido? Porque estaban callando una verdad. O estaban callando una mentira. Han mentido. Ya lo vamos a ver. Y lo peor, dice, lo han guardado en sus enseres. O sea, a veces como que cogemos y robamos y pensamos que es nuestro. No, esto me pertenece. No, esto es mío. Entonces Dios dice, no tomen el anatema. Dios dice, cuidadito con robar. Dios dice, no rompan el pacto. Y más adelante vemos que ellos hicieron todo lo contrario. Pecaron, quebrantando el pacto. Pecaron, tomando el anatema. Pecaron, hurtando. Pecaron, mintiendo. Y sobre todo, lo esconden en sus cosas. A veces pecamos y como que pensamos que nadie lo ve. Como que pecamos y no, nadie se dio cuenta. Dios sí lo ve. Y por eso usted se da cuenta que todo el pueblo estaba ¿qué? Contaminado, estancado, perdido, arruinado. Qué peligro es tener en nuestra casa, o en nuestras cosas, o en nuestras vidas algo maldito. O qué peligro es cuando tú tomas lo que le corresponde a Dios, o lo que es de Dios. Estancas. No estanques tu vida. No estanques a los que te rodean. No tomes el anatema. Versículo 12, ¿qué pasa? Lea lo que dice, me gustan las 2 palabras, tan lindo. Dice, por esto. ¿Sí ven lo que dice ahí? Por esto. El Señor empieza diciendo, por esto. Como que el Señor empieza especificando, por esto. ¿Por esto qué? Por haber tomado el anatema, por haber quebrantado el pacto, por haber mentido, por haber hurtado, por haber escondido, por tener entre sus cosas, dice Dios, por esto. Por esto, los hijos de Israel que no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido
porque han venido a hacer ¿qué? Anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyes el anatema del medio. ¿Sí? Cuando uno restituye o cuando uno deja de pecar es cuando viene la protección, la ayuda, el sustento y Dios está con nosotros. Queremos que Dios esté con nosotros, pero queremos seguir pecando. Queremos que Dios esté con nosotros, pero no queremos restituir. Queremos que Dios esté con nosotros, pero queremos seguir llevando nuestra vida de pecado. Y dice, por esto es que el pueblo, ¿qué? Se estancó. Por esto es que el pueblo está en derrota, dice ahí la escritura. Versículo 13, ¿qué dice? Levántate, santifica al pueblo y di. ¿Sí ve? Como quien dice, no se había levantado, había seguido llorando. ¿Sí ve? Había seguido en el piso, tal vez. Dios le declara, le muestra el porqué. No llore más, vea que la gente pecó, la gente hizo esto, la gente, y él sigue y le dice al Señor, oye, levántate. ¿Qué le dice? Santifica al pueblo. Y luego ahí sí dice, santificaos. ¿Sí ve? Como quien dice, primero convoque a la gente, y cuando estén todos juntos, tú entras ahí. Santificaos por mañana, para mañana. Porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Hacen falta en nuestra vida tiempos de santificación. Yo me acuerdo en mis tiempos, ¿se acuerda, Jorge? En la iglesia nos llamaban Semana Santificación. Y era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y toda la semana era ayuno parejo, hasta las 6 de la tarde. Y uno llegaba a la iglesia blanqueado todo el día a las 6, 7 de la noche, uno blanqueado en esa hambre esperando que la palabra. Y esa sed y ese celo por Dios. No, hoy día no. Dígale a una persona que haga ayuno y eso, mejor dicho, a las 9 de la mañana, pastor, y el ayuno es todo el día. No me acuerdo de esas semanas de santificación, la gente buscando a Dios. Se veía literalmente la presencia de Dios. La gente ya no busca a Dios así. A la gente le gustan los conciertos, a la gente le gustan las fiestas, a la gente le gusta el pogo, le gustan tantas cosas que no tienen que ver con santificación, porque es que santificación es morir a uno mismo. Santificación es dedicarse a uno a buscar la presencia de Dios hasta encontrarla. ¿Usted alguna vez se ha metido con Dios así, hasta que no encuentre a Dios? No me quedo que no oraba, ayunaba, clamaba, gritaba. Yo me acuerdo en mis tiempos, cuando en ese entonces existían, eran los Wallman, ¿se acuerdan los Wallman? De cassette. Y yo andaba con mi cassette de Marcos Witt escuchando. Y yo, ay, la gente me dice como loco. Y yo, ay, gracias, y yo buscando a Dios. Porque uno anhelaba la presencia de Dios. Esos tiempos de santificación. Y Dios dice aquí, llame al pueblo que se santifique. La gente hoy día, qué triste, los llama uno a la iglesia el domingo, les invita a papas fritas, les invita a sana especial el domingo y ni siquiera se van, mucho menos muchos vienen a una semana de santificación. Porque la gente ya no se quiere santificar. Escasamente la gente va a la iglesia. Cuando dijimos, saquemos de la iglesia eso que no es correcto. La hermana mentirosa, la hermana que se viste mal, la hermana que hace lo incorrecto, el hermano adúltero, el hermano que llega borracho, el hermano que llega oliendo a trago, el hermano... No, la gente, en vez de sacar de la iglesia esas cosas, nos gusta convivir con ellas. A veces decimos, ay, no vino la hermanita rebelde, ay, qué pecado. ¿Será que está pasando por la duda? No, gracias a Dios que no volvió esa vieja. El hermano que se pone en la iglesia de rana, ay, pobrecito, el hermano. Yo tuve un discípulo en la iglesia hace muchos años que siempre que uno empezaba a orar o a hacer guerra espiritual, él se hacía el endemoniado, que le gustaba hacerse el pobrecito. Y él empezaba a torcerse, ay, y la gente, ay, pobrecito, ay, pobrecito. Y a veces estábamos predicando en la escuela y él empezaba a torcer la cara, así, un negrito, ¿se acuerdan? Y él hacía así, y la gente, ay, pobrecito, está endemoniado. ¿Cuál es? Es un rebelde. Pero si el da que se fue, toda la gente dijo, ay, gracias a Dios se fue ese man. ¿Cuántas veces nosotros permitimos el pecado? Y Dios nos manda que nos santifiquemos. Y está diciendo el pueblo, santifíquese. Necesitamos tener un lugar para santificarnos, invitar a hacer semanas de santificación, donde nos cueste venir, que hagamos ayunos, que busquemos esa santidad de Dios. ¿Mm? Sí, es mejor ser legalista que liberal.
pero ya no se busca a Dios como antes. Y ahí está diciendo Dios, santifíquese. Llame todo el pueblo. ¿Qué dice el versículo 15? Y el que fuere, mire lo que dice, y el que fuere sorprendido, ¿cierto? Ah, pero espere porque me salté un pedazo. El 14, 13 y 14 dice, levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues de mañana por vuestras tribus y de la tribu de Jehová y de la tribu de Jehová tomare se acercará por sus familias y de la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y de la casa que Jehová tomare se acercará la mujer. ¿Sí eso dice? No, los varones. ¿A quién le pide Dios cuenta siempre? Al varón. Porque dice, póngase los pantalones, papá. Dios nos va a pedir cuentas. Dios llama a la tribu, llama al clan, llama a la familia, llama al varón. Venga para acá, papá, que arreglemos cuentas. La autoridad le fue dada al hombre. Y el hombre donde quiera que vaya siempre hay. ¿O no? Pasa algún accidente, venga usted que es hombre, ¿cierto? Hay que levantar un paquete fuerte y a quien llaman, venga usted que es hombre. Toca pelear y llaman, venga usted que es hombre. Ah, entonces sí tenemos autoridad. Para eso sí tenemos autoridad, ¿cierto? Fue una autoridad que no fue delegada. Y Dios siempre llama al hombre. Dios siempre llama al hombre y no le prestamos atención a eso. Y vamos a ser juzgados. Entonces debemos entender que Dios tiene un orden para santificar. Dios tiene un orden establecido para limpiarnos. Dios dice, vamos a ver qué anatema. ¿Quién tomó el anatema? Dice Dios, hay anatema en tu casa. ¿Qué tal que Jesús llegara a nuestra casa hoy? Bueno, mal, ¿qué películas tiene? Que Jesús llegara a nuestra casa, ay, vamos a ver qué hay en la alacena. Vamos a ver qué cuadros tienen. Vamos a ver qué ropa tienen. Que el Señor llegara a examinarnos tan meticulosamente como manda la Escritura. ¿Qué le diríamos nosotros a Jesús? Ay, Jesús, no sea legalista, hermano. A ver, Jesús, crean la gracia. Somos a veces tan atrevidos que le decimos a Jesús así, sabiendo que Él guardó toda la ley. Él lo dijo. Yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a mostrarla, o vine a cumplirlas, o vine a mostrársela para que ustedes la entiendan. Y Jesús dijo que Él cumplió en toda la ley. Y Él dice más adelante, guarden mis mandamientos como yo los he guardado. Jesús dijo, obedezcan como yo he obedecido. Jesús dijo, sigan mis pisadas como yo lo he hecho. Entonces tenemos que hacerlo. Y a veces no entendemos eso. No le damos valor a lo santo. Para mí mi esposa es una santa y yo la amo. Vaya que otro se meta con la santa en la casa. Ay, pobrecito. ¿Sí o no? Ahí sí, cierto que sí es santa y es apartada para mí. Que le digan, no, es que su esposa está saliendo con ese tema. No, eso no sea legalista, déjela que ella disfrute. ¿Cierto? ¿Usted diría así? No, santo es apartado. Y somos apartados para Dios, ¿cierto? Somos apartados para Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Bien? Dice el versículo 5, 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema, ¿será qué? Quemado. Ay, no, no, tan legalista. ¿Qué decía el Señor? Allí será el lloro y el crujir. Y el que no será lanzado en el fuego. Aquí también habla de fuego en el Antiguo Testamento. Jesús predicó mucho sobre el fuego. Será lanzado en el fuego, allí será el quemar, allí será... y aquí ¿qué dice? El que sea sorprendido, quémelo. Y todo, y él y todo lo que tiene. No, ¿cómo vamos a quemar la platica? ¿Cómo vamos a quemar el oro? Por eso es que Jesús sacó del templo las ovejas, las monedas, las palomas, los cabritos. Y dijo, esto no es una casa de mercado, hermano. Jesús, celo. ¿Y qué dijo el Señor? Y lo que encuentren, quémelo. ¿Sí? Celo, diga celo. Diga, debo ser más celoso a partir de hoy. O que le dicen a usted, ay mami, es que una chica está que me escribe WhatsApp y estoy, ay no papi, tranquila mi amor, yo no soy celoso. Dígale que si quiere que le manden fotos por la noche, con eso usted duerme pensando en ella. Porque a veces así tenemos la bendición de Dios y pensamos es en la bendición de Dios y no en el que nos dio la bendición. Nos falta celo, hermanos.
La casa de Dios es santa, pura, limpia. Y si sabemos que la casa se hacen cosas incorrectas, debemos quitarlas, debemos limpiarla y sacar todo aquello que no sea correcto ni santo. Tu vida, eres templo del Espíritu Santo. No permitas nada en tu vida, deseos, pensamientos, palabras, que contaminen ese precioso templo donde quiere estar el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué no vemos la manifestación del Espíritu Santo muchas veces en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque no dejamos que el Espíritu Santo ocupe el lugar que Él quiere ocupar. Él dice que Él nos anhela celosamente, vea, celo. ¿Se imagina el Espíritu Santo, perdóneme, usándote a ti como estuche? Que tú fueras el estuche o el cuerpo o el templo del Espíritu Santo. Uy, hermano, déjeme decirle, pero es que no somos celosos en guardarnos. Versículo 16 al 20 muestra cómo se debe hacer. Llámelo por familia, llame las casas y Jesús empieza, Josué a llamar a la gente sacar, para sacar lo que está mal. Empieza a hacer, debe haber un orden para la santificación. Entonces llama a los líderes, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar de Dios. Llame a las familias, llámelos el clan, llame la tribu, llame los varones. ¿Sí ves? Hay un orden. Dice cómo se hace, el Señor siempre muestra cómo se hace. ¿Mm? Dice, leámoslo. Versículo 18, ¿no? 16. Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue contada la tribu de Judá y haciendo acercar la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera y haciendo luego acercar la familia de los de Sera por los varones fue tomado Sabdí. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que ha hecho. ¿Por qué? No me lo encubras. Y Acán respondió a José, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Imagínense que a usted le descubran el pecado y le diga, venga, dele gloria a Dios, mentiroso. ¿Cierto? Venga, usted que es adúltero, venga, dele la gloria a Dios. Venga, que lo vamos a quemar, venga, adore al Señor. ¿Sí o no? Se sabía que iba a hacer, ¿cierto? Venga, usted que roba a Dios, venga, lávelo, venga. Venga, que lo vamos a castigar. ¿Será que Jesús ha cambiado? ¿Será que Dios ha cambiado? Cuando Jesús dice en la palabra que ese era el lloro, el crujir, que muchos serán atados los manojos, la cizaña del trigo, y serán lanzados. Ay, no, tan legalista el Señor, ¿no? La Escritura lo dice. Dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Ay, pobrecito el hermanito tan lindo que cantaba el que se hacía aquí al lado mío. Sí, ese es cizaña. Tranquila que ese Señor lo va a ser atado, va a ser amarrado y lanzado al fuego. Ay, no, el Señor tan legalista. Es lo que dice la Escritura, hermano. Hay castigo, hay reprensión. Si Dios lo ve santo, porque nosotros no lo vemos santo, porque a veces nuestro pecado nos ciega tanto. Entonces podemos ver que el pecado es descubierto. Dice, mire lo que dice Acán. Pues vi entre los despojos un manto babilónico. ¿Cómo lo vio? Muy bueno. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Sí ve cómo el Señor saca el pecado? No podemos seguir jugando. Dice ahí, tomé, o sea, codicié. La codicia. Ay, sí, ay, es que yo canto tan lindo. Pero es que en esta iglesia no me dejan cantar. Yo mejor me voy a otra iglesia. Es que en esta iglesia no me dejan usar pantalones apretados, me dijo una vez una hermana. Yo me voy a otra iglesia donde no sea legalista. Entonces, la codicia es un sentimiento, un deseo del corazón que nos quiere llevar a hacer nuestra voluntad o que nos quiere ver o hacer sentir satisfechos. Eso es la codicia. Codicié. ¿Qué hizo Eva cuando vio el fruto? Codició. Vio que era bueno a los ojos. ¿Sí? Dijo Eva. Y dijo él, codicié. Codiciar es algo.
que hay en tu corazón que tú tomas sin merecerlo. Si tú tienes una chica hermosa y quieres llegarte a ella, ¿qué debes hacer? ¿Conquistarla, coquetearla o orar para que el Señor te la traiga? Y ser bien fiel y bien celoso para que Dios la traiga. No, a veces la codiciamos, entonces empezamos con nuestra carne a seducirla, a coquetearle, a mandarle cartas, a escribirle, a invitarle un café. No, Dios dice, sea celoso, sea fiel, sea santo, que Dios se la trae. ¿Qué estaba haciendo Adán? Adán nunca le pidió mujer a Dios, nunca. Adán estaba sirviéndole al Señor, era obediente en la casa del Señor. La casa del Señor, ¿cuál era? El paraíso. ¿Cuál era el púlpito de, de Adán? El lugar donde estaba sirviendo, allá, cuidando, labrando la tierra. ¿Cuál es el púlpito mío? Labrar, trabajar. Ese es el sacerdocio, labrar, trabajar. ¿Para que den qué? ¿Que den qué? Fruto. Ese es mi púlpito. Y estaba ahí, Adán en el púlpito. Nunca le pidió mujer. Algo hizo, entonces se dijo, bueno, no es bueno que este man esté solo, y ahí sí le trajo. Pero la codicia es cuando yo quiero algo sin merecérmelo. Las ofrendas y las diezmos son de Dios. Pero yo quiero coger mi dinero y multiplicarlo y ahorrarlo. ¿Qué dijo el hombre? Conocía que tú eres, ¿qué? Malo, ¿te acuerdas? Y que siembras, recoges donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y el Señor no lo negó. Dijo, tú sabes que yo recojo donde no siembro y recojo donde no esparcí, ¿cierto? Sí, el Señor no lo negó. Pero a veces tomamos lo que no es nuestro. Eso es de Dios. Y por eso nuestra vida viene estancamiento. Dice ahí que el pecado fue descubierto por que había en ellos o había en él codicia. Sin haber pagado un precio, sin esfuerzo, sin el permiso de Dios. Y sobre todo había tomado lo que Dios dijo que era el oro era de Dios. Dios dijo, el oro es mío. Él tomó un lingote que sacándolo a pesos de hoy día equivale a 475 gramos. Eso pesaba un lingote de oro en ese entonces, casi una libra, y equivale a 69 millones de pesos. Tomó un manto babilónico, que es como una pasmina o una bufanda. Eso no vale más de 10.000 pesos. Tomó el denario, ¿cierto? ¿Qué tomó? Algo que equivale a 200 salarios diarios. Entonces a veces tomamos cosas simples, cosas de valor o casos de valor extremo. Igual para Dios es pecado. No, no, es que Dios no se pone bravo por eso. No, es pecado. Es desagradable ante los ojos del Señor. No, pues a la iglesia sucede, es que en la iglesia, la hermana que cantó el domingo, canta tan lindo la hermana. Lástima que esté en adulterio. Pero casi cuando ella canta, siente la presencia de Dios. No, quitémosla, no, hay que quitar la hermana del... Porque, no, 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 pastor, es que ella canta bonito. Cuando ella canta, la presencia de Dios desciende. No, anatema. No, los hermanos que son líderes, que toman lo que es de Dios. Anatema. Los hermanos que se presentan delante de Dios a servir a las mesas y sus vidas en desórdenes. Anatema. Es pecado delante del Señor. Entonces no estamos dándole el valor a lo santo. Tú tienes una vida santa porque Cristo te santificó. La iglesia es santa porque de ahí Dios nos reúne ahí para santificarnos y nosotros no le damos el valor que se merece. Entonces queremos que todo es fácil, no queremos pagar el precio y eso se llama codicia. Cuando yo quiero que ustedes vengan, no me falte ni a un solo culto y que el día de mañana seas promovido a líder o a pastor, eso es pagar el precio. Cuando tú haces tus trabajos, tus tareas y eres felicitado y pasas a un nivel suficiente, eso es pagar el precio. Pero cuando tú quieres algo sin merecerlo, eso se llama avaricia, que fue el pecado de Acán. Cuando hombres quieren púlpito, cuando hombres tienen una iglesia y no llevan una vida santa, cuando hombres quieren un púlpito y no han renunciado ni han muerto a su pecado, a su vida de pasado, eso es anatema, eso es desagradable delante de Dios. Cuando Dios llama a tener una iglesia santa, los músicos, los instrumentos, todo bien limpio, todo bien bonito, eso es una vida santa, porque es agradable. Cuando llegas más temprano que otros, porque
quieres llegar a ayudar, a colaborar, a atender, a servir, eso es tener una vida santa, porque estás apartado, te estás apartando para honrar, exaltar. Pero cuando no, todo es codicia, yo vine y tengo mi lugar y no sé qué. Qué triste. Se le ha perdido el valor a lo santo hoy día, porque nosotros mismos no le damos el valor. ¿Quién quiere tener esposo o esposa para que no sea suyo sino de otros? Y a veces yo estoy en una iglesia santa que no lo adora, que no lo exalta, que no lo honra, que no lo glorifica. Amén. Mira lo que dice el versículo 22. Josué entonces envió mensajeros a los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía. ¿Y qué? Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos qué? ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedreados. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová ¿qué? Se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama aquel día el Valle de Acor hasta hoy. ¿Sí ven? Estancas un pueblo. Y más encima, el lingote de oro que era de Dios se perdió. Tocó fundirlo. Contaminas, tú contaminas a otros. Tú contaminas la bendición. Tú contaminas la iglesia si no te guardas en santidad. Tú contaminas a los hermanos. A mí hace mucho tiempo, cuando estaba en la misión, me llamó mi pastor, Leonardo Mateus en ese entonces, y la pastora Mayra, me dice la pastora Mayra Franco, yo quiero que tú seas de los 12, quiero que seas un futuro pastor aquí en la iglesia. Y quiero yo, pastora, qué bendición, gracias. Pero para estar ahí, le dije yo a mi pastora, para estar ahí, yo necesito ser un hombre de santidad, un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre comprometido. Y le di muchas características. Y me dice, ¿y es que acaso tú no las tienes? Yo creo que tú las tienes. Le dije, sí, pastora, pero los que están ahí no. De pronto usted tiene razón, pastora, yo no me considero para estar ahí. Pero yo sí considero que muchos de los que están ahí, le dije, al hermano Julano, hace esto, la hermana Sultana, no hace sino murmurar de la iglesia y de usted y de nosotros como hermanos. Y empecé a descubrir el pecado. No puede ser, Franco. Le dije, sí, pastora. Muchas veces nos falta hacerlo. Queremos es un lugar, pero no queremos un lugar santo. Queremos es un lugar y no queremos vivir en santidad. Queremos un nombre y un estatus en la iglesia, que nuestra iglesia sea reconocida. Queremos que altar de adoración sea reconocida en todo el mundo, pero nosotros no nos guardamos en santidad, no trabajamos con esmero, no trabajamos con esfuerzo, no damos lo mejor para que esta iglesia o la iglesia de Jesucristo salga adelante. Porque no valoramos lo santo, no valoramos lo correcto. Y dice que cuando se limpia y cuando todo el pueblo se santifica y cuando se saca lo perdido, es cuando viene ¿qué? El crecimiento. Cuando se saca lo que es incorrecto, es cuando viene la bendición, es cuando viene la multiplicación. Es cuando viene la bendición para tu propia vida. Tal vez tú estás estancado por el pecado de otro. O tal vez o el pecado de otro te está estancando a ti. Te invito, hermano, en este día a que le des un valor estimado a las cosas de Dios. Dice Deuteronomio 7:26. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Dice Deuteronomio 13:17, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia y tenga de ti compasión, y te multiplique como juró a tus padres. Entonces yo debo cuidarme de cosas físicas, emocionales, espirituales en la iglesia, en mi casa, que contaminen mi casa, que contaminen la iglesia, que contaminen mi espíritu. Si te juntas con tibios, tibio serás. Si te juntas con gente profana, te vas a volver profano. No recibas el anatema en tu vida. Amén. Vamos a ver, cierra tus ojos.